Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque la gente que no entiende que necesitan un Salvador, están aquí en la iglesia y levantan la mano y no saben ni por qué levantan las manos. La gente que no ha entendido que son pecadores, que somos sucios por dentro, que no somos buenos, no entendemos lo que Jesús vino a hacer. Y no sabemos por qué ofrendamos, no sabemos por qué damos, servimos, queremos estar en la iglesia siempre, no entendemos. Y después voy a hablar de eso. Hoy voy a hablar del falso arrepentimiento y del verdadero arrepentimiento. Hoy hay que hablar de eso. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay dos cosas que nuestro Señor Jesús nos dijo que teníamos que hacer para ser salvos. La primera es arrepentidos y la número dos es... No, yo pienso que aquí, ¿sí son cristianos esta gente? ¿Sí? A ver, la primera es ¿qué? Y la segunda es... Una cosa es que nosotros podamos reconocer el pecado que tenemos, pero otra cosa es arrepentirnos de haberlo hecho verdaderamente. Es una cosa muy diferente que nosotros podamos notar que andamos mal, que hay cosas que tenemos que cambiar, pero otra cosa es que en verdad nos arrepintamos verdaderamente. Jesús dijo que era necesario que haya arrepentimiento y después creer. Hay gente que piensan que ellos creyeron lo más porque hicieron una oración, pero nunca vino un genuino arrepentimiento. Y por eso es de que hay veces hay una frustración en nosotros porque hacemos todo pero no sentimos nada. No hemos tenido un encuentro verdadero. Entonces tengo que hablar de qué quiere decir esta palabra de arrepentimiento. Ahí voy a poner la definición ahí en la pantalla de la palabra arrepentimiento. Y si usted no puede mirar la pantalla, tranquilo, yo se la voy a decir. La palabra en el original, en el griego, significa metanoia. No le voy a poner así a un hijo, Esto significa, es una palabra griega nada más, que en realidad quiere decir, apúntale porque te voy a decir lo que quiere decir esta palabra. La palabra arrepentimiento en el contexto que Jesús lo estaba hablando cuando lo habló allí cuando le dijo a esa gente, el contexto original no quiere decir nada más que te sientas mal, quiere decir que hagas un cambio de pensar y que cambies la manera de vivir y de ver las cosas. Número 2, dejar atrás el pasado. El arrepentimiento verdadero quiere decir dejar atrás ¿el qué? Lo otro es que le demos un giro a nuestra vida. Cambiar de camino. Dejando atrás tus pecados. Y lo último es sintiendo tristeza y pesar por haber actuado mal. Que te sugiero que seas un estudiante de la escuela del Espíritu para que tú puedas estar preparado en tiempo y fuera de tiempo cuando se te presente evangelizar, discipular y predicar la palabra. Amén, amados. Hoy te voy a enseñar unos ejemplos de lo que es una falsa conversión, un falso arrepentimiento. Te voy a enseñar unos 4 y en este contexto del falso arrepentimiento no vamos a indagar tanto en los versículos. Ahora, el primer caso que te voy a dar es el de Simón el mago. Y ese está en Hechos, en el capítulo 8, versículo 9 al 24. Nada más escríbalo y yo te lo voy a comprimir, lo que habla ese pasaje. Pero te animo que cuando tengas discípulos, les enseñes con esto. Que te aprendas la historia del Simón el mago. ¿Quién de aquí sabe quién era Simón el mago? Ese hombre era una persona... impresionaba a la gente porque hacía magia. Y este hombre escuchó al evangelista Felipe predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y este hombre creyó y se bautizó, pero tuvo una conversión falsa. Estamos en Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 24. Escríbele ahí. Este hombre aparentaba que había creído. Porque se supone que cuando tú crees te bautizas, ¿verdad? Hay gente que se bautiza y no entiende ni por qué se bautizaron. Ese hombre se bautizó y creyó.
Y pareciera como que, wow, este hombre ahora sí ya se convirtió. Y era un hombre influyente. Ahora, cuando Pedro y Juan vinieron a Samaria, cuando ellos llegaron a Samaria y vieron que la gente no tenía el Espíritu Santo, ellos empezaron a cuestionar la conversión de este hombre, Simón. Empezaron a decir, espérate, pero no se está manifestando el Espíritu Santo en la gente, ¿qué está pasando? What's going on? Entonces ellos empezaron a hablar con él y Simón le ofreció dinero a Pedro por el poder que Pedro cargaba. Y te animo que leas esta historia. Este hombre quería el poder de Dios, pero no sabe, o sea, él no tenía interés por conocer a Dios. Él hacía todo por interés propio. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. En Hechos 8:20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así hay gente que hacen las cosas de Dios por dinero. Según son cristianos, no son cristianos. Y si usted no sabe identificar esto, a usted lo va a engañar cualquier persona, amado. No nomás vamos a hablar de cosas buenas, usted también tiene que entender que hay lobos rapaces, amado. Que hay gente vestida de oveja, pero son lobos. Hay gente hablando de un evangelio que no es el de Cristo. Y si usted no lee la palabra, y si usted no pasa nada por la palabra, usted va a pensar que nomás porque está en la iglesia usted tiene que pasar todo, aunque yo también pase todo por la palabra. No podemos arriesgarnos en estos tiempos, amados. Simón, este mago, tenía una falsa conversión, porque lo hacía por interés propio. Él no quería nada con el Espíritu Santo. Él quería que la gente viera que él cargaba poder. Aunque la gente, mira, la gente, para ellos, hay gente que está haciendo magia, pero ellos piensan que es el poder del Espíritu Santo. Que la gente que no busca a Dios, cuando miran señales, dicen, eso debe ser Dios. Por eso tú no te debes de convertir por señales, te tienes que convertir por la verdad. Aleluya. Come on, somebody. No. El segundo ejemplo que te voy a dar, y que es para todos nosotros, es el de Judas Iscariote. ¿Quién sabe la historia de Judas? En Mateo 26 del 14 al 16 y también en el 26 del 47 al 50, ahí tú vas a ir mirando la historia de Judas. Judas fue uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, pero en su corazón él tenía otro plan. Ese hombre andaba con Jesús, era una persona que escuchaba las enseñanzas de Jesús, así como usted y yo. ¿Verdad que a nadie nos gusta compararnos con Judas? ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a un Pedro? Levante la mano si tú conoces a un Pedro, a un Juanito, a un Jesucito, a alguien, pero a nadie le ponen Judas. ¿Verdad? Tú no conoces, oye, ¿no va a venir Judas hoy? ¿Verdad que no? Porque ese nombre fue tan marcado que representa traición. ¿Sí o no? Bueno, Judas era una persona que él ni siquiera se miraba, yo pienso que él ni pensaba que iba a pasar por eso que pasó. En aquel entonces, cuando Jesús dijo, me van a traicionar, yo creo que todos pensaron que iba a ser Pedro, porque Pedro era el que era más altanero. Pero nadie pensó que iba a ser Judas, porque Judas era el que andaba con el dinero, era el que andaba con Jesús siempre. Por eso que estés en la iglesia no quiere decir que tienes un verdadero arrepentimiento, amado. Escudriñese usted mismo, atrévase a escudriñarse. Hey, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente creo lo que estoy diciendo que creo? ¿Realmente creo? ¿Tengo convicción de hablar, de morirme por esto? Un día, un pastor quería saber la fidelidad de la iglesia que tenía. Y este pastor se pusieron de acuerdo con unos hermanos de decir, hey, ustedes y hicieron toda la obra. Y entraron los hermanos con pistolas y dijeron, ahora sí, dijeron, ¿dónde están todos los cristianos verdaderos? Dice, todos los que en verdad estén dispuestos a morirse, pasen acá. Y todos se fueron casi todos corriendo, se quedaron nomás dos. Ahí está, pastor, los discípulos, dijeron.
Porque a la hora de los balazos, la gente que no cree va a correr, amado. ¿Usted está dispuesto a morirse por esto? Dile a la persona al lado de ti, hey, ¿estás dispuesto a morirte por eso? Aquí en Estados Unidos el evangelio se ha diluido tanto porque no hay persecución, amado. Tú vas a China, vas a lugares como acá, India, donde los cristianos vivos por predicar este evangelio, donde matan, violan a las esposas, a los hijos, dicen, niega tu evangelio, no, y enfrente de ellos. ¿Usted ha escuchado de esas historias? ¿Usted se da cuenta de lo que usted dice que cree? ¿Tú te das cuenta que hay gente que murió predicando esta palabra? En China, cuando reciben estas Biblias que usted y yo despreciamos, lloran. Si agarran a una familia con una Biblia, a toda la familia. ¿Usted sabía eso? ¿Sabes lo que estás creyendo? En las ciudades de donde están los árabes, cuando van a bautizar a alguien, les dicen, ¿has creído en el Señor Jesús? Dicen, sí. ¿Estás dispuesto a morir por esto? Sí, los bautizan. Por eso tienes que escudriñarte. ¿En realidad eres salvo? O nomás porque te gusta andar aquí de encimado no quiere decir que eres salvo. Judas andaba de encimado siempre, pero no era salvo el camarada. Por eso todos nosotros tenemos que decir, ok, ¿qué, en realidad soy salvo? En algún punto de mi caminar espiritual, cuando yo estaba antes de ser pastor, yo un día cuestioné, oye, ¿realmente soy salvo? ¿Por qué no? ¿O por qué no tengo una convicción por esto? Porque yo no siento lo que estos hermanos sienten. Judas cambió al Señor Jesús por 30 monedas, porque para él el dinero era más importante que el Señor. Para él sintió un remordimiento, pero no le bastó, porque él sintió tanto peso en él por lo que hizo, se sintió mal, pero no suficiente como para entregárselo al Señor. Una persona que no ha tenido un verdadero arrepentimiento todavía sigue con la carga en ellos, no ha entendido lo que Jesús vino a hacer por ellos. Todavía se culpan ellos, todavía se cargan ellos, no han entendido lo que Cristo pagó en esa cruz. Todavía hay culpa, todavía hay condenación, todavía se sienten que ellos son los que van a salvarse. Nosotros tenemos que buscar el lugar del perdón y la reconciliación con Dios todo el tiempo, amado. Cuando tú sientas eso, es una señal de que usted tiene que venir a traerle las cargas al Señor. Él ya lo pagó todo. Una de las cosas más grandes de una persona que todavía no ha sido salva es la culpa. Todavía todos vamos a sentir culpa, pero no nos quedamos con esa culpa ya. Eso es uno de los enemigos más grandes para la gente que va empezando en el camino de Dios. Pecan y todos vamos a fallar vamos a estar fallando, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que tratar de ir dejando ese mundo poco a poco. No es de todo el tiempo justificarnos, es que soy pecador, hermano. ¿Y dónde queda la obediencia tuya a dejar que el Espíritu te perfeccione? Por la obediencia en la palabra, ¿verdad? Pero cuando nosotros no hemos entendido, todavía nos condenamos, estamos siempre condenándonos, no crecemos espiritualmente, no dejamos que otros crezcan tampoco, condenamos a todos. Vino la mujer a lavarle los pies a Jesús. No dice el nombre de la señora, pero cuando yo he estudiado, se creen que era la hermana de Lázaro. Se creen que ella era una mujer como una prostituta. Y que cuando ella vino a lavarle el pelo a Jesucristo, nuestro Señor estaba sentado, le echó todo el perfume. Ese perfume era un perfume caro, era alebastro. Y dicen que todo eso era como, cada vez que ella se echaba perfume de eso, era como que para ella era como iba a conocer a un hombre. Se iba a echar ese perfume en ocasiones cuando iba a hacer esas cosas. Pero cuando Jesús la miró a ella, no, la miró como ningún hombre la había visto a ella. Y ella, todo lo que ella tenía lo quebró a los pies de Jesús. O sea, dando a entender, se queda mi vida pasada atrás y todo lo entrego a los pies de Jesús. ¿Y qué dijo Juditas? ¿Qué dijo San Juditas? ¿Qué dijo San Juditas? Dijo, ¡hey! Eso lo podíamos usar para los pobres. Parecía que, wow, qué justo. Oye, brother, qué santo. Pero sabía que él tenía una intención diferente. Así que cuídese de esas intenciones que le brotan al corazón a uno, amado. Cuando tú mires que otra persona quiere adorar a Dios y tú sientes como envidia, sientes como algo que te irrita, cuidado.
Usted no puede parar a nadie que sirva y que venga a los pies de Dios, amado. Hay gente que se irrita cuando ve a gente llorar. Señal de que tú no estás, tú todavía algo anda en otro carril. ¿Sabía usted eso? Cuando usted se irrita porque alguien busca a Dios de una manera desesperada, es una alerta. No importa que usted y yo seamos pastores, amados, todos nosotros tenemos que chequearnos en esa área. Si le pasó a Judas, te puede pasar también a ti y a mí también. Y que Dios nos guarde de que no nos pase eso, amén. El otro caso que te voy a dar es de los fariseos. Ese es evidente siempre. Ese es el que más me llama a mí la atención, porque yo creo que todos los que servimos en la iglesia nos podemos relacionar de alguna manera con esto. Jesús reprendía a los fariseos en Mateo 23 del 1 al 36. Mateo 23 del 1 al 36. Jesús denunció a los fariseos, los reprendía. El Jesús que venía a salvar a los leprosos. Mi Cristo, el que salvaba a los que estaban tirados. A esta gente que estaba en la iglesia les daba con todo. ¡Pah! ¿Por qué sería? ¿Usted cree que por andar de buena gentes? Aunque presentaban como líderes espirituales y cumplían toda la ley, Jesús les llamaba sepulcros blanqueados, que por dentro estaban podridos y por fuera bien bonitos. Y su adoración y su obediencia externa no reflejaba un arrepentimiento genuino ni un amor verdadero por Dios. O sea, hacían todo así como usted y yo, pero ellos nomás era un disfraz. Amén. Pero por dentro no querían someterse a Dios. Realmente no querían, no dejaban entrar a la gente al reino y tampoco entraban. Y la última es la de Saúl. Saúl sabía que estaba mal y le valía gorro a Saúl. Saúl fue ungido como rey y le decían que hiciera cosas y él desobedecía y se justificaba aparte. Otra razón es que usted se justifica sabiendo que Dios sabe lo que estás haciendo. Si tú te justificas del pecado, de andar mirando pornografía, de andar tomando, de estar haciendo cosas ilícitas, y usted todavía se quiere justificar, nomás es una, ¿qué tiene? Pablo le escribió a Timoteo que se tomara uno para la panza que le ardía. Luego le voy a hablar de ese, tengo una enseñanza bien buena. Que hay gente que todavía es borracha, En la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y con eso ya le digo todo. Bueno, no basta mostrar un remordimiento, mi amado. Eso no basta, eso no alcanza. Toda la gente se siente mal por cuando la riegan, ¿verdad? Porque los cacharon. Mucha gente llora en el altar y siguen viviendo igual. Lloran y lloramos, hay que ser sinceros. Y salimos, se nos atraviesa alguien ahí en la LNG Story y nos ponemos como pitbulls. Yo sé que a ustedes no les pasa. A mí me ha pasado, amado. Y me ha dado tanta vergüenza cuando son hermanos que conozco que me han visto en el gym o en la iglesia. Es una vergüenza, pero digo, wow, Señor, wow, cuánto te necesito, realmente te necesito, Señor. Yo sí creo que Dios permite que fallemos tanto para que veamos cuánto lo necesitamos. Por eso usted y yo tenemos que aprender que el verdadero arrepentimiento no es remordimiento. Es que tú y yo podamos venir sin ninguna excusa delante de Dios y reconocer, Padre, por eso viniste a salvarme, porque yo soy mi peor enemigo, yo te necesito. Un problema que va a ocasionar vivir una falsa conversión. No las voy a profundizar, pero nomás te las voy a decir, van a ser 5 que identifiqué. La primera es que te vas a engañar a ti mismo. Usted va a saber que no está siendo real con usted. Usted va a estar aparentando cosas por fuera, pero por dentro sabe que usted no cree. Usted va a estar aquí diciendo hermano y cuando se vaya para allá va a estar burlándose de los cristianos. Así hay gente, amados. A mí me ha tocado de gente que me han dicho, ahora no voy a decir nombres, pero hay gente que ha venido a la iglesia, que he orado por ellos, que he invertido tiempo con ellos y luego sus hijos me dicen, no, esta persona allá anda tomando y se burla, dicen que anda con una gritadera. Fíjate, ahora no estamos dediando, pero te estoy hablando de ejemplos de gente que no se han arrepentido verdaderamente, amados. Usted no tiene que andar fingiendo, no se tiene que engañar a usted mismo. Usted puede venir delante del Señor, entregar sus cargas y Dios es una obra del Espíritu Santo, el verdadero arrepentimiento. Pero usted tiene que dejar que Dios se lleve esas cargas. A Dios no lo vas a engañar. Lo otro que va a sentir usted es una carga interna. Usted va a sentir un peso internamente. Usted no va a tener paz.
Usted algo va a sentir como un peso, un cansancio, va a sentir como una ansiedad innecesaria. Porque usted está mintiendo, no es un arrepentimiento genuino, no. Usted va a tener frustración. Usted se va a empezar a igualar y a comparar con otros. Porque usted no está viviendo un verdadero arrepentimiento. La otra es que usted va a tener relaciones superficiales. Usted no va a poder conectar verdaderamente con la gente espiritual porque usted no es espiritual todavía. Usted, aunque es espiritual, no ha nacido verdaderamente de nuevo. Por eso cuando alguien te habla de Dios y tú según eres cristiano te enfada. La Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden tener comunión, ¿verdad? No le gusta andar, convivir con los hermanos, platicar con ellos. Se supone que usted tiene luz y también la otra persona, ¿no? Y por eso el Espíritu da testimonio del Espíritu. Por eso puedes conocer gente en México que nunca los has visto. Y como que clic, conectan. Porque tienen al Espíritu Santo. Pero hay otra gente que tú dices, oye, ¿por qué no puedo conectar con esta señora? ¿Qué pasa? Si dice aleluya, si dice amén, es por algo. Enséñese a discernir, amado. Entonces es relaciones superficiales. Y lo número 4 es estancamiento espiritual. No vas a poder crecer porque no vas a poder crecer en las cosas de Dios porque no es genuino lo tuyo. Y si esta palabra trae convicción, qué bueno. Qué bonito que traiga convicción, amado. No, pastor, yo quiero que me hables de la prosperidad. En primer lugar, no vas a prosperar si no te has convertido verdaderamente. La prosperidad de Dios no es dinero, amado. Número 5, obviamente es el alejamiento espiritual. Cuando usted no tiene un verdadero arrepentimiento, a usted ni le pesa no venir a la iglesia. Nomás voy para que diga el pastor que voy. Nomás voy, ay, si me viste que acá estoy, hey. Como usted quiere agradar al hombre y no a Dios. Cuando usted tiene arrepentimiento verdadero, usted se le hace tarde para llegar a la iglesia. Miércoles tengo que ir, ¿cómo voy a estar aquí echado? ¿Cómo voy a estar aquí echado? ¿Cómo voy a estar aquí acostado? No, vámonos, ¿cómo? Para el trabajo, sí tienes fuerza, vámonos. Ay, se le ve el gozo. Sonríase si puede, amado. Estos ejemplos nos muestran que una falsa conversión, o sea, un falso arrepentimiento produce una fe superficial, una fe falsa. Decimos, ¿has conocido o tú mismo y yo también me he pasado por esto donde tenemos toda la voluntad de creer? Tenemos todo lo estamos haciendo bien, pero cuando vienen las pruebas somos los primeros en correr, soltamos la fe. Porque es una fe que no es fundada en Cristo, que venció la muerte, que venció el mundo. Cuando tu fe está en Jesucristo, cuando vienen las pruebas, tú no te quitas, porque Él es la roca fuerte, el mismo hoy, mañana y siempre, amado. Si tú quieres tener una fe estable, no la puedes poner en ti, porque cuando la pones en ti y llegan los ataques, se cae todo. La actitud, todos la podemos fingir, todos. Pregúntale a tus hijos y a los míos. Usted y yo somos actores, amado. Pero cuando llega la prueba verdadera va a salir quién eres. Va a salir en verdad quién somos yo y tú. En dónde estamos parados. Cada vez que venga una crítica va a salir en dónde está tu fundación. Si usted reacciona igual como antes, no es de que ya no eres que no eres salvo, ¿verdad? Pero usted todavía tiene que estar consciente todo el tiempo de que, yo estoy parado en la roca fuerte. Yo no puedo reaccionar como antes, ya dejé el pasado atrás. Porque hay gente que todavía dice, hey, I can put this holy hands on you, brother. Te voy a poner esta mano santa si no te calmas. Y les da orgullo. Pero no se dan cuenta que delatan que no hay dominio propio en su vida. Cuando tu fe y mi fe es movida por intereses personales y sin una vida verdadera que es transformada verdaderamente, es un falso arrepentimiento. Cuando usted quiere que lo vean, quiere que le den a usted dinero, quiere que le aplaudan, quiere que usted viene a la iglesia a buscar nada más para lo de usted. No ha entendido todavía. Pero no quiere decir que no calificas, pero para eso estás aquí, para eso te felicito que al mínimo estás en el camino, amado. Aquí en el camino se te revela la verdad. No es cuando uno está sentado viendo Netflix todo el día, es buscando el misterio de Dios, lo encuentras. Por eso dice la Biblia, buscar primero el reino de Dios y ¿qué? Y todo lo demás será añadido. O sea, lo primero, escúcheme, no es el reino de Dios. Lo primero es que tú tengas un corazón que busque.
Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. El que no busca no encuentra nada. Usted puede estar aquí y un corazón distraído, usted no busca nada. Usted no va a encontrar los misterios de la Biblia que están en el reino por accidente. You're not gonna stumble upon them un día. No va a ser que por accidente te caigan los misterios. No va a ser así. Es que usted tenga hambre. Y aun cuando se te dé la palabra aquí, usted se sale para afuera y todavía está escuchando audios, todavía está escuchando alabanzas, todavía está escuchando predicaciones, todavía está leyendo la Biblia y ahí se le revelan misterios. Porque usted, you're a seeker of the kingdom. Ya te hiciste uno que, como David, que era uno que buscaba el corazón de Dios. Ahora te voy a hablar de las características de un verdadero arrepentimiento. Aquí sí vamos a fluir un poquito más. ¿Sí están aprendiendo algo, amados? Entrando a la siguiente parte de la enseñanza, que ¿cuál es la diferencia entre un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento? Ahorita sí me vas a ayudar a leer, amado. Lo primero que debes de saber es que si usted quiere tener un verdadero arrepentimiento, lo primero es sentir tristeza por tus pecados. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Léala otra vez, por favor, más fuerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Tristeza que es según Dios produce ¿qué? ¿Para qué? Ok, siga. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza. La de Judas lo llevó a la muerte. La de Pedro lo llevó a Jesús. Hay dos tipos de tristeza. Usted y yo tenemos que entender que es un acto de humildad donde nosotros nos entregamos completamente a Jesús, sin ninguna excusa, y deseamos cambiar nuestra forma de vivir completamente. Eso es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es el Salmo 51. En el Salmo 51, no lo vamos a leer todo. Después de que David cometió adulterio con esta mujer que se llamaba Betsabé y ordenó la muerte del esposo de Betsabé, David se enfrentó a la realidad de lo que había hecho. Y andaba con una pena muy fuerte, o sea, estaba apenado, le dio vergüenza reconocer lo que había hecho. No es de que se hizo como que no había pasado. Y aquí, en este salmo, David expresa el dolor y el arrepentimiento. Es un ejemplo de un alma arrepentida. Yo le recomiendo que lo lea en la oración cuando usted esté orando. Como ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjate, eso es un corazón que está rendido. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgredores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo te lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate, David era el rey, lo tenía todo. ¿Qué necesidad tenía él para andar humillándose así? Si tú lo dirías usted, tenía todo.
Y aún así él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no dijo, no quites de mí el reino, no quites de mí estos caballos y estos soldados. Dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque una persona que ha tenido un verdadero arrepentimiento sabe que sin Dios se muere. Sabe que sin Dios se descarrea. Y cuando no siente a Dios anda turbado uno todo el día. Cuando uno ora y no siente a Dios, dice, Señor, perdóname. Y anda uno buscando, anda uno. ¿A quién le pasa eso? Porque tú estás marcado por el Espíritu, amado. Cuando usted ora y siente que algo no conecta, usted se preocupa, le da más preocupación eso que cualquier otra cosa. Cuando está a punto de predicar o hablar la palabra y no siente a Dios, usted se inquieta dentro de usted y dice, el Señor, ¿qué hice, Padre? Perdóname. Y no siente su presencia. Y ya nomás sientes que llega y ya todo está bien. La gente te ve con un gozo y piensa de ellos que es por otra cosa, y a ti es porque Dios te confirmó que Él está contigo siempre. Ese es un verdadero arrepentimiento, amado. Me encanta a mí escuchar esos salmos, porque los salmos, mira, los proverbios te enseñan sabiduría, pero los proverbios los proverbios te enseñan sabiduría y los salmos te enseñan adoración, te enseñan cómo adorar. ¿Quieres aprender a tener un corazón que adore? Lea salmos. Cuando usted venga, mire, aquí practique eso. Hínquese en el altar y dígale, Padre, crea en mí un corazón nuevo, Señor. Tú conoces cómo soy, Señor, ayúdame. Hágalo con sus palabras. Tú conoces cómo ando batallando, Padre. Renueva mi corazón. Ayúdame. ¿Usted puede hacer eso? ¿O ya el título no lo deja? ¿O ya las ganancias de la calle ya no lo dejan? Esto es algo que yo pienso, amado, que todos nosotros debemos de cuidar siempre. Una persona que no es humilde y que dice que es ministro, algo está mal. Porque la humildad, dice Jesús, sean mansos y ¿qué? ¿Va que no dice? Sean bravos y no se dejen de ninguno. Al que se la cante, póngase usted con ellos. Así no dice. Entonces la humildad es algo que se crea en tu corazón cuando tú te quebrantas delante del Señor. Quebrántese delante del Señor. Esa es la gente valiente. Es un verdadero arrepentimiento. Otro ejemplo de un verdadero arrepentimiento es el del apóstol Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, Pedro se da cuenta de la traición y dice que salió y lloró amargamente. Se agüitó él mismo, porque él mismo se dio cuenta que lo que Jesús le dijo era real. Y dice que cuando él escuchó eso, el cantar del gallo, que es una trompeta, ¿te ha pasado a ti que se cumple algo que Dios te dijo que va a pasar? Y que tú sabes que es Dios hablándote. Y usted llora porque sabe que Dios le dijo que iba a pasar. Así Pedro lloró porque dijo, wow, traicioné a Jesús. Le fallé a Jesús. Y Pedro experimentó una profunda tristeza y arrepentimiento por su negación. Y esto lo llevó a buscar el perdón de parte del Señor. Porque cuando Jesús lo fue a buscar, ahora él se aventó al mar. Dice, es el maestro, y corrió. Tiene que leer más Biblia, Punto número 2, para una conversión real, es que usted se avergüence por ellos ante Dios, los pecados que usted haya cometido. ¿A usted le da vergüenza saber todo lo malo que andaba haciendo? A mí antes me daba mucho gusto decir ciertas vulgaridades cuando andaba en el mundo, pero ahora realmente me da pena, amado, porque es para vergüenza mía cómo yo andaba sin Dios. Nosotros tenemos que entender lo que es avergonzarte de tus pecados. Cuando Pedro predicó el evangelio en aquel entonces, dice la palabra que al oír esto se compungieron, diga conmigo, compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la palabra compungir quiere decir causar a alguien pena profunda, especialmente algo que se ha hecho mal o el padecimiento propio o de otras personas. Descubrir que por mi culpa había sucedido aquello me compungió. Ese es un ejemplo. Se avergonzaron de ellos mismos de haber matado a Jesús. Les dio vergüenza saber que ellos eran judíos. Y dijeron, ¿cómo? Esa es la palabra compungir. Entonces, usted tiene que entender la seriedad de los pecados en contra de un Dios santo.
Cuando usted mienta, robe, diga algo que no, usted no puede sentirse como que nada pasó, que a veces ya ni sentimos nada. Y eso es un peligro. Es un peligro, amado, porque la gente antes de que caigan públicamente cayeron en el secreto. En su corazón dejaron de atender la voz de la reprensión del Espíritu cuando le decía: hey, no andes echando mentiras, hey, no andes diciendo falso testimonio, hey, no andes. Y sigue uno, cuando uno menos espera, tiene una vida seca, anda descarriado. ¿Por qué? Porque no hacemos caso a la voz del Espíritu. Eso es un verdadero arrepentimiento, amado, que te avergüences de eso. Número 3, confesarle los pecados a Dios. Cada vez que usted peque, confiese los pecados a Dios, amado. La vida del cristianismo verdadero es una vida de arrepentimiento, amado. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Una vida de arrepentimiento. Todos los días la vamos a regar. Tienes que entender que tú y yo no somos buenos. Solamente Él es bueno y yo y tú estamos en el proceso. Y cuando fallamos, no es el fin del mundo. Arrepiéntase, amado, de todo corazón. Padre, ayúdame, Padre, perdóname. Ya no quiero andar gritándole a mis hijos. Ya no quiero andar ofendiendo a mi esposa. Ayúdame, Señor. Y es ahí donde usted es limpio, se le van las cargas y es una señal de que usted tiene un verdadero arrepentimiento. Si usted está fallando, no se quede con eso, entréguele las cargas al Señor. Pero no solamente ande jugando a perdón, Señor, y luego sigue igual, porque eso es manipulación. Proverbios 28 al 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo que y se aparta. No solamente confesarlo, hay que apartarnos. Póngame un comentario ahí si usted tiene una conversión verdadera, póngala ahí. Hay gente que está conectada diferente. Esta gente tiene hambre, porque si no se fue con esta palabra, entonces es porque realmente aman a Dios, es realmente que aman al Señor. Número 4, para tener una verdadera arrepentimiento, es abandonar los pecados, no solo exteriormente, sino también en el corazón. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, el camino es lo exterior y los pensamientos es lo de adentro. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro Dios nos ama, Él es rico en misericordia. Pero cuando nosotros no hemos tenido un genuino arrepentimiento, cuando pecamos, en igual de venir a Dios, nos alejamos. No entendemos que si hay alguien que nos puede ayudar, es el Señor. Entonces usted y yo tenemos que abandonar esos lugares donde nos pervierten, esas amistades donde caemos, esas cosas. Le tenemos que pedir al Señor: dame la voluntad y dame la fuerza para alejarme de esa gente que me está haciendo caer. Porque hay gente que aquí no cae porque están sentados en la silla, pero al salir hay gente que te textea los viernes, gente que te manda mensajes y tú caes. Por un texto, ni siquiera en algo en vida real, en textos, por lo que ves en el internet cuando nadie te ve a las 2 de la mañana. Eso no es nada más lo que decimos por fuera, es que dentro de ti tú ni siquiera ya quieras pensar eso. Que el hecho de que tú internamente nadie se dé cuenta de que tú estás lujuriando con personas, que usted tiene una mente perversa, nadie se da cuenta, pero usted sabe. Y usted no puede estar cómodo sabiendo eso, porque allí Dios sabe todo. Eso se llama integridad. Un verdadero convertido tiene integridad. La integridad de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Había un señor, iba manejando y le paró una luz roja. Voltea para un lado y para su sorpresa era su papá. Y dice: papá, ¿qué andas haciendo acá? Le dice: es que salí a echar gas, hijo, porque tengo que trabajar mañana temprano. Estaba mirando la luz roja, le dice: papá, no hay nada de carro, ¿nos la llevamos o qué? Dice: no, hijo, ¿cómo crees? Dice, pero no hay nadie. Dice: no hay nadie, nos va a mirar. Y estaban en el carro platicando, el papá en el carro de él y el hijo en el carro de él. Le dice: mira, sí, es cierto, nadie me va a ver, pero yo me voy a ver a mí mismo, le dice. Eso es integridad, amado. No es lo que haces cuando el pastor te ve, cuando tu esposa te ve, cuando tus hijos te ven. Es qué haces. Usted no puede tener pereza de monitorear sus pensamientos. Eso le toca a usted.
Usted tiene que monitorear esos pensamientos. Cuando algo llegue, esos pensamientos son espirituales. Esos pensamientos, esas imaginaciones son espirituales. Por eso Pablo decía que llevemos cautivo todo argumento y toda imaginación. Esas imaginaciones son ataques, amado, cuando vienen en contra de la voluntad de Dios. Y si usted no se fija, mire, usted puede ir manejando y le llega una imaginación de algo perverso, y si usted lo interactúa y lo sigue interactuando y no, nadie se da cuenta, del camino a su casa iba bien, pero después llega bien transformado, es otra persona ya. Porque interactuó y no supo decir, reprendo eso en el nombre de Jesús. Esa es la vida del cristiano, amado. Una vida parece uno loco, pero eso es como uno reprende las cosas. A todos nos pasa, y el que diga que no es mentiroso, amado. Llegan esos pensamientos, llega la vieja naturaleza, las cosas de antes, y usted tiene que saber pararse firme y decir, ya no soy el de antes, soy nueva criatura. Yo no acepto esa mentalidad en mi vida. Amén. Usted tiene que abandonar esos pecados. Apártese todo eso, no regrese al vómito. Lo número 5 es que usted tiene que hacer lo contrario a lo que antes hacía. Eso es un verdadero arrepentimiento. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Haciendo qué? O sea, un arrepentimiento verdadero tiene que tener obras dignas. Si usted mentía antes, ahora va a decir la verdad siempre. Si usted era una persona que robaba, ya no va a robar. Y no estoy hablando de robar dinero. Hay gente que es ratera, le roba el tiempo al patrón. Eso es ser un ratero, amado. Si te están pagando y tú estás ahí burlándote del jefe que te da el trabajo, eso es robar. Arrepiéntase, sea íntegro. Mire, amado, hasta en eso nosotros como cristianos tenemos que ser íntegros. Si usted le dice, hey, te voy a pagar a las 8, y el patrón no se da cuenta y tú llegas a las 8:30 y le dices a alguien, hey, hazme clock in a las 8, estás mintiendo. Eso no es una integridad que a Dios le agrada. No mienta y usted va a sentir su corazón bien liviano siempre. I'm telling you, es mejor que digas la verdad siempre y no ande haciendo eso. Si usted era una persona que tenía rencor, ahora perdona. Si antes le gustaba tomar venganza, ahora es el primero en pedir perdón. Esas son obras dignas de arrepentimiento. Esto es lo que Jesús exactamente quiso decir cuando le dijo a la gente, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es la palabra que cual les prediqué al principio, en el primer pasaje que empecé, cuando le dijo las dos cosas. La primera era que se arrepintieran, y la segunda ¿qué? Que creyeran. El que no ha tenido una experiencia así como esta nunca y se ha arrepentido verdaderamente, aún no ha entrado. Y por eso Jesús le decía en Lucas 13:24, muchos procuran entrar y no podrán, porque angosto es el camino. El arrepentimiento es algo difícil, y más para aquellos que aman mucho los pecados y no quieren abandonarlos. Pero para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, de volada pasa. El arrepentimiento es algo difícil para aquellos que aman sus pecados, que quieren servir el pecado, que tienen como amo el pecado. Para ellos es difícil, pero para uno que ya entendió que sin Cristo no la va a hacer, lo suelta todo por Él. Dice, ok, Señor, el daño que le estaba haciendo a mi esposa, a mis hijos, a mí mismo, no vale la pena. Ahora decido creerte a ti y vivir por tu palabra y vivir por lo que tú me has establecido para esta vida. Sin arrepentimiento no hay salvación. Dígalo otra vez, sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora te quiero preguntar, ¿eres salvo? ¿En verdad eres salvo? Y eso quiero que usted lo empiece a hablar con el Señor, para que sea el Señor que haga la obra en su corazón. Amén. Ahora ya estamos por terminar. ¿Cuánto le dan gloria a Jesucristo? Vamos a pasar ahora a unas personas para que compartan un poquito de lo que han aprendido. También las personas que están online, les invitamos que pongan un comentario de algo que has aprendido, de lo que has venido aprendiendo. Por favor, si los mando a llamar, no tenga pena, para que se entrene. Para mí el discipulado es muy importante,
¿Por qué? Porque a través del discipulado nuestro carácter es formado. Podemos tener la unción de Dios, haber tenido un encuentro con Dios, pero si no tenemos carácter, no sabemos cómo manejar o cómo llevar a cabo eficazmente la obra de Dios. Porque en nosotros, en el discipulado se nos corrige, se nos disciplina, se nos guía, Amén. se nos instruye, aprendemos a ser humildes. Dice la palabra que tenemos que amar la instrucción. Nunca dejamos de aprender. Podemos haber nacido en un lugar cristiano, pero no lo sabemos todo. Aleluya. Para mí es una gran enseñanza. Gracias, pastor. A todos los pastores de casa igual les doy gracias porque pues a veces venimos de tiempo diciendo que somos cristianos, pero realmente no hemos llegado a reconocer qué es el cristianismo en realidad. Que si somos cristianos, como dijo el pastor en una predicación, o somos espectadores. Para mí me llama esto, me llamó la atención esa predicación, porque ni aún yo también, para mí eso era, o soy cristiana, Señor, o soy espectadora. No. O sea, es algo que aunque seamos cristianos, a veces no andamos correctamente como a Dios le agrada. Amén. Y otra cosa, el discipulado para mí ha sido de gran bendición, porque yo nunca había recibido un discipulado. Realmente yo no había entendido lo que es el discipulado, pero hoy le doy gracias al Señor y le digo, Señor, gracias, porque no es solo decir ser cristiano. Un discípulo de Cristo está dispuesto a ser primeramente discipulado y ser entrenado y Aleluya. Obedecer, porque si no estamos dispuestos a eso, no podemos ser discípulos de Cristo. Amén. Bendiciones. Cuando el Aleluya. pastor Marco empezó a hablar del Salmo 51, para mí me quebrantó, porque ese salmo es el salmo que ahorita está en mi temporada. El tener que pararte y reconocer que estás caminando incorrectamente en tu propia voluntad es de valientes. Amén. Mucho tiempo caminé como sin Cristo, o sea, aparentemente con Cristo, pero viviendo un falso arrepentimiento. Entonces yo le animo que usted se ponga a cuenta, si en verdad se examine y dígale, porque nada vale la pena que ganar todo y tenerlo todo si no tenemos su Santo Espíritu. Cuando yo le digo aquí, uno se tiene que poner vulnerable, porque sabe que es valiente el que confiesa sus pecados, el que confiesa que estuvo en una situación, porque la exaltación viene del Señor. Aleluya. Y no del hombre. Amén. Entonces yo le digo ahorita que yo por un tiempo caminé como farisea, y le voy a decir algo, del martes para ahora, hace una semana pasó un incidente aquí en la iglesia, hubo una liberación y yo no sabía ni qué hacer, y dije, Señor, ¿en dónde estoy parada? ¿Y sabe por qué? Porque mucho tiempo estuve caminando en un falso arrepentimiento, pero desde el martes para ahora, esa transición el Señor me hizo libre y ahora estoy verdaderamente arrepentida. Amén. Entonces eso es lo que hace un discipulado, te alinea con su Santo Lo que Espíritu. yo aprendí de este tema es de que tenemos que cuidar nuestro corazón, siempre escudriñar lo que hay en él, examinar nuestra mente. Amén. Siempre cometemos errores, no somos perfectos, tenemos que, al final del día, tenemos que examinar qué fue lo que hicimos y arrepentirnos si cometimos un error. Pues yo aprendí de que el arrepentimiento tiene que producir en nosotros un cambio a querer cambiar. No más basta el arrepentirse, el sentirse avergonzado, como dijo usted. Tiene que producir las ganas de querer cambiar y querer cambiar la situación en que estamos y no seguir ahí, porque de la otra manera pues de nada sirve estar arrepentidos si no produce un cambio en nosotros. Me gusta los discipulados porque nos da la oportunidad de alinearnos en nuestro corazón con el de Dios, ¿no? De hacernos humildes, estar sumisos y siempre estar bien alineados y alinear nuestro corazón, nuestros motivos a todo como Dios quiere. Aleluya. La verdad, de que empecé a venir a los discipulados he aprendido. No tengo mucho viniendo a la iglesia, pero he visto muy diferente la vida desde que empecé a venir. He dejado muchas cosas atrás y yo sé que estoy por el camino correcto. Los discipulados es muy importante porque aprende mucho uno aquí en la iglesia. Yo estuve mucho tiempo en una iglesia y nunca supe que era un discipulado, y aquí lo he aprendido. Y gracias a Dios y a los pastores y al pastor David por estarnos enseñando los discipulados, y que no dejen de venir los martes para aprender, porque es un crecimiento espiritual y así crece uno en aprender la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén.
A mí me han servido mucho los discipulados porque en un tiempo a mí se me dio, pero es como dijo Jesús, ¿qué hacía Marta y qué hacía María? Yo estaba como Marta, ocupada haciendo tantas cosas, cuando realmente yo tenía que estar a los pies de Cristo. Amén. Y ahora que estoy aquí, el discipulado lo he tomado en mi corazón y que no haya, que mis ojos no juzguen y que mi boca no hable algo que no es. Yo le digo al Señor todos los días que me perdone y que me siga llenando aquí, porque he aprendido bastante y ha sacado de mí lo que yo no sabía que había dentro de mí. El Señor me ha estado moldeando y me ha estado enseñando, porque pues no sabía yo todo esto, pero gracias al Señor que me ha estado pues sanando el corazón y enseñándome lo que no es correcto. Por eso es que le doy gracias al pastor David también y al pastor Marcos, que pues nos ha estado puliendo con las palabras, pues, y pues gracias, ¿verdad? Porque Dios está en Amén. mí. No es fácil cuando eres discipulado, si soy sincera, porque Dios, yo le he estado diciendo al Señor que escudriñe mi corazón, ese versículo de la Biblia, que lo que no le agrade de mí, que me ayude o que lo remueva. Y si soy honesta, no es fácil, duele. Amén. El orgullo. De hecho, hoy venía en mi carro y le decía al Señor, iba platicando con el Señor, y una de las cosas que yo pensé que ya había dejado era el orgullo. Y siendo sincera, no. Es algo que todavía está ahí, y yo pensé que ya Dios completamente a través de los discipulados y las enseñanzas ya había sido removido, pero me cala decirlo, pero es difícil. Qué pero bendición. es el orgullo ahorita, y le doy gracias al Señor porque, como les digo, he estado siendo instruida, discipulada, Wow. y parece que no, pero hay gente que Dios envía para que lo que tú aprendas lo enseñes. Ya conforme lo he estado haciendo, porque he aprendido que si lo que es impartido en ti, lo que te enseñan y tú lo enseñas, lo aprendes mejor, Amén. y Dios te sigue hablando. Entonces, no es Wow. fácil, pero es importante.